Bueno, como ven ustedes, nosotros venimos trabajando digamos, hicimos una primera parte que era más histórica sobre las etapas del sector agropecuario en Argentina, y ahora estamos haciendo una parte ya más vinculado a, bueno, la historia más reciente, para decir así, que empieza a surgir a partir de los años 90, en los cuales la agricultura empieza a cambiar fuertemente, ¿sí? Eh, Ahí aparece, entre otros, los inicios de las inversiones en soja y la transformación de todo lo que es la estructura productiva del campo, cambios que van a ser de muy largo plazo, pues son cambios que van a superar, digamos, los tiempos de un gobierno. Esto empieza en los años 90 con el menemismo, pero al fin y al cabo los que terminan beneficiándose muchísimo con lo que es el boom de precio de la soja van a ser efectivamente los gobiernos kirchneristas. Entonces, fíjense un poco lo importante que son las políticas estructurales, algo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy por hoy, con lo que es la parte de la economía patagónica andina, como se dice, es decir, todo lo que es hidrocarburos, que empezó a renacer, digamos, a partir de la nacionalización de YPF en el 2012, o sea, ¿no? En tiempos kirchneristas, y de la cual se está beneficiando hoy por hoy, sobre todo Milei. Y lo mismo podríamos decir con lo que es la parte de minería y sobre todo de litio, en la cual en el último gobierno se hizo muchos esfuerzos y que al fin y al cabo esas inversiones que se hubiesen hecho con o sin RIGI, ¿no? Obviamente, esas inversiones terminan madurando y apareciendo y vinculándose a buenos datos de exportación con este gobierno. Bueno, esto, digamos, para bajarle un poco la espuma ideológica a todas estas cuestiones, es importante siempre hacer historia de largo plazo y ver un poquito que hay cosas que son muy importantes porque son políticas públicas que toma el gobierno puntualmente, pero otras que son como cuestiones más de largo plazo y que atraviesan los gobiernos, ¿no? Relativiza la potencialidad de cada uno de los gobiernos para modificar cosas que ya venían de antes. Es decir, que en muchos casos, cuando se hace esas, ¿no?, discusiones de rupturas y continuidades, que eran típicas al principio del kirchnerismo, ¿no? Que no se llamaba todavía kirchnerismo, se llamaba post-convertibilidad. Para los más jóvenes, los que ya estamos más centrados en edad, sabemos que se llamaba así el debate, que no tenía nombre. Era post algo, pero no tenía un nombre propio, que después se fue imponiendo obviamente el kirchnerismo. Pero en esos debates de rupturas y continuidades son importantes también mencionar las continuidades, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estamos viendo y que nosotros, bueno, con Ernesto Matos hicimos un trabajo en el CEFIDAR bastante importante en el 2014 sobre cómo se venía modificando toda la estructura productiva, la cadena de valor de la soja. Y después yo retomé una parte de esto para hacer mi tesis doctoral, que van a ver que ustedes, hay varios tramos de mi tesis doctoral que van a ver en esto, este, en estas clases. No es por ser autorreferencial, pero lo que yo siempre digo es, si uno trabajó un tema, me parece que si puede servir, digamos, mis palabras están escritas ya, entonces, bueno, aprovechémosla y están ahí, y son cosas sobre las cuales uno ha trabajado y puede dar cuenta exactamente de cuál es mi visión de la cuestión en esos capítulos de la tesis doctoral. Entonces ahí hay varias cosas. Hay algunos que salieron escritos, hay escritos sobre concentración, por ejemplo, pero vamos a hacer un relato un poquito más histórico y menos por tema, está más organizado por tema, ¿no? Las clases. Pero bueno, un relato histórico me parece que no está mal,
que le va a servir para la clase 4 o 5 y la que viene un poco a las 6, adelantar algunas cuestiones. Pero hay que volverse un poquito atrás. En los años 90, a principios de los años 90, con la reforma del Estado, se hacen muchísimas cosas que después van a tener un impacto en todo lo que es el sector agropecuario. Número uno, reforma de la ley de fideicomiso que permite armar lo que se llaman los pools de siembra. Pools de siembra que van a ser algo que es la financiarización, como se dice, llegando al agro argentino, pero vamos a ver que tiene características limitadas, pero que hubo un gran momento de pools de siembra en los 90 y sobre todo a principios de los 2000. Es la privatización de los puertos, la posibilidad de que haya puertos privados, y ahí es cuando a fin de los años 90 se van a empezar a instalar los puertos que hay hoy alrededor de Rosario, ¿no? Todo lo que es Timbúes, San Lorenzo, San Martín, todas esas. Cuando uno, bueno, si hay un rosarino acá sabrá incluso mejor que yo pude ir por ahí, por esos lugares, pero la cuestión acá es que cada empresa puede tener su puerto. Entonces aparecen Cargill con su puerto, aparece lo que es hoy Cofco, que antes era Nidera, con su puerto, bueno, y cada una de las empresas con su puerto. Y esos puertos eran importantes, obviamente, para la exportación de granos, algo a lo cual están súper acostumbradas esas grandes empresas, pero que lo que antes salía como trigo, ahora empezará a salir como soja, ¿no? Sobre todo a fines de año. ¿Cuál era la idea de estos puertos? Lo que se construye también sobre otra ley importante, la eliminación de la Junta Nacional de Granos, la eliminación de la Junta Nacional de Carne, bueno, todo lo que los sistemas de regulación que existían antes, reemplazados obviamente por las empresas privadas, y que pasamos de una coordinación del sector a través del Estado, de esas juntas de granos, a una coordinación del sector en base a las empresas, ¿no? Es la idea de estas empresas, cuando se empiezan a poner en esos puertos, es que también se empiezan a implantar, pegado a esos puertos, plantas de crushing, ¿no? Las aceiteras. Para los que no saben cómo funciona, es simplemente aplastar la oleaginosa, ¿no? Técnicamente la soja es una oleaginosa, gira aceite. El aceite es importante, el aceite va a ir, lo vamos a ver después cuando veamos China, digamos cuál es el esquema de consumo de China, pero el aceite sirve en China en particular, sirve para freír, lo que hoy nosotros usamos acá, aceite de girasol y maíz y esas cosas, ellos usan el aceite de maíz. Y después hay un coproducto que sale, es decir, que una vez que vos lo estrujás, sale el aceite, pero lo que queda sirve para hacer después pellet, harina de soja y todo eso, que la harina de soja sirve después para hacer comida para los animales. Y entonces surge un coproducto en el cual el 80% es aceite, el 20% es lo que es harina, y, y bueno, y ya estaba empezado a armar el negocio de forma totalmente distinta, en la cual la salida seguía siendo exportadora, obviamente, pero requería un importante paso previo, esa industrialización, que no es muy tecnológica, como les dije, es una compresa, aprietan, comprimen el poroto y sale aceite, no es más que eso, pero eso implica eh, que obviamente ya salen productos distintos, ya sale el aceite o ya sale la harina hacia la exportación. Entonces, estadísticamente es un agregado de valor, incluso entra dentro de lo que es manufactura de origen agropecuaria, lo cual siempre genera discusiones, porque al fin y al cabo es industria, es valor agregado, pero cuando se dice, bueno, la industria está exportando, muchas veces la industria termina
termina siendo el aceite de soja. Y obviamente implica que toda la soja termina en un embudo, que son esos puertos de Rosario, porque todas tienen que salir estrujadas, digamos, para... Hay una concentración física hacia esas aceiteras, que obviamente es un tema logístico, ¿no? Es un tema, el tema de la logística, digamos, uno cuando lo mira desde la geografía, todas esas cuestiones del sector agropecuario tienen mucho que ver con la logística, mucho más incluso que, no sé, hay unas cuestiones industriales donde vos tenés las fábricas cerca del centro urbano de consumo, bueno, no tiene mucho misterio la logística, pero acá, claro, hay toda una cuestión que muchas veces cuando uno hace los costos, ¿no? De que se separa tranquero adentro y tranquero afuera. Tranquero adentro es el costo que tiene, por ejemplo, la soja, cuando uno sale una tonelada de soja, ¿cuánto te costó? En términos de, no sé, todo lo que es la parte de glifosato, si tuviste que comprar o no algún tipo digamos, para sembrar, algún tipo de grano, de semilla. em, Todo lo que es el costo laboral, todo lo que es el costo de la cosecha, todo lo que son esos costos es tranquera dentro. Y tranquera afuera, que es algo muy importante y muy debatido siempre, es el transporte principalmente. Es un costo que no para de subir, no paró de subir a lo largo de este siglo XXI. ¿Por qué? Porque iban mejorando los salarios de los camioneros y eso impactaba directamente en el costo de transporte. Entonces, tenemos un esquema que se va armando, que empieza desde cambios institucionales importantes a principios de los años 90, una desregulación, obviamente, de muchos de los mercados agropecuarios, una creciente concentración en los puertos de Rosario, en manos de, bueno, las empresas transnacionales, que se suelen llamar ABCD, porque son los acrónimos, el acrónimo de ADM, una empresa de Estados Unidos, importantísima, más importante en verdad de Estados Unidos que en otro lado, pero igual es una de las grandes empresas. Ella tiene la particularidad de tener puerto, pero no aceitera, entonces exporta directamente los granos. Tenemos el B es Bunge, empresa Bunge que tiene una historia, bueno, centenaria, ¿no? Porque nace en 1850, una cuestión así, bicentenaria casi. Es en su origen europeo, alemán, después ustedes saben que tiene toda una historia de que trasladan, la familia Bunge se traslada una parte a Brasil y una parte a Argentina. De hecho, tenemos algunos Bunges famosos en nuestro país. Alejandro Bunge, que es uno de los hijos, sobrinos de toda esa familia, que va a terminar siendo un economista muy importante en los años 20 en Argentina. Y después, bueno, el tema después incluso llega, ustedes saben, ¿no? Si vamos hasta los años 60, 70, todo lo que es la discusión de montoneros, todo lo que es montoneros que empezaron a secuestrar a uno de los Bunge y eso disparó que la familia se fuera de Argentina. Y hoy por hoy la sede de Bunge está en Bahamas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Bunge es todo un misterio, en verdad, sí, podemos decir que es una empresa global. Ponerle una nacionalidad es muy complicado. Después estaba la C, que es Cargill, Cargill, empresa de Estados Unidos también, que nació en los años 1870, cuando empieza a crecer muchísimo el agro en Estados Unidos, y que es la mayor trader a nivel global. ¿Sí? Y después la última, la D es Dreyfus, Louis Dreyfus, que es una francesa, que Dreyfus siempre fue también antiquísima, la trader, como verán, son empresas que son monopolios de hace años y años, ¿no?
y que efectivamente se dedican a esto, a transportar. Y el gran negocio de ellos es transportar, no tiene mucho margen por barco, lo que tienen es muchos barcos. Entonces ellos, el gran negocio de ellos es el volumen. Cuando más volumen traidean, evidentemente el negocio está más ahí que en otro lado. Entonces, bueno, esos son las grandes empresas, que en verdad obviamente va cambiando. Hay un libro muy famoso que es de Dan Morgan, que se llama Traficantes de Grano, que se escribió en el 79, donde cuenta, es un periodista estadounidense, pero se volvió un poco un clásico, Dan Morgan, porque cuenta muchísimas cosas, muchísimos detalles muy interesantes, entre otros el secuestro de Bunge, digamos, se mete con todo. Pero lo que es interesante es que también va cambiando un poquito esos monopolios. Cuando él escribe, por ejemplo, estaba muy presente dos empresas, una llamada Continental, que era de Estados Unidos, y otra suiza que se llamaba André. Que Continental se fue, se salió un poquito, sigue existiendo, pero se salió del negocio de grano, y André, por ejemplo, se fundió y la compró, bueno, una de esas. Y ahora la del negocio de granos de Bunge, por ejemplo, se vendió una parte, con lo cual a otra gran empresa que está más dedicada a la parte de minería, que es esta empresa, no me va a salir el nombre, pero que también tiene negocios importantes en Argentina y que ya de hecho con esa compra, es la que compró Vicentín, ¿no? Entonces la empresa que compró Vicentín, que con esa compra ya se está quedando con una gran parte del mercado de, de Argentina y del mundo, ¿no? Después teníamos dos empresas, Noble y Lidera. Lidera también es un acrónimo de una empresa que exportaba a varios países, una empresa holandesa, ¿no? Pero creo que la primera es Netherlands, India, etcétera, y la A es la A de Lidera, es por Argentina. Entonces agarró los 7 países que exportaba y le armó el nombre Lidera así. También una empresa de hace 100 años. Esas dos empresas, Noble y Lidera, en el 2014 las compró COFCO. COFCO, empresa china, empresa estatal china, que es una empresa, le hago la historia de las empresas porque a veces el capitalismo, lo importante del capitalismo son las empresas, ¿no? Es decir, no es el mercado siempre existió. La gran novedad, digamos, del capitalismo son las empresas, por eso así se empieza por ahí, por el capítulo 1 es el taller de alfileres. Y es también una historia de cómo va funcionando un mercado e incluso algunos países. Hay un libro famoso de Chandler, se llama La mano visible, en el cual hace un análisis para Estados Unidos a través de las principales empresas, las grandes empresas, que justamente esas son la mano visible. Bueno, yo diría que COFCO nació en el 49, era un poco a los albores de la Revolución Comunista, era la empresa dedicada a ordenar un poquito el mercado interno empresa pública, ¿no? Como les dije, dedicada a ordenar un poquito lo que es el abastecimiento de alimentos dentro de China, y después, bueno, fue tomando otro perfil, y hoy por hoy, bueno, es también una de las principales empresas de, del mundo, obviamente, y en Argentina, junto a Cargill, creo, es la principal, la primera exportadora. La primera o segunda, depende de los años, junto a Cargill, de lo que es granos, es la primera exportadora. Entonces, bueno, eso es un poquito el panorama, digamos, de los jugadores que se fueron instalando en esos años en la Argentina, que como ven son casi los mismos que hay a nivel mundial, ¿no? Lo cual evoca bastante el lugar que tiene Argentina ahí. Y si uno va a Brasil, son las mismas empresas, ¿no? Las ADM, las ABCD que yo les contaba, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, son las principales productoras de aceite y exportadoras. Ahí en el texto que yo les dejé, que habla de la concentración, habla justamente de esto, ¿no? Con datos.
de qué proporción de mercado tiene cada uno. Lo que es interesante es que hasta el 2008 esas empresas venían ganando cada vez más mercado, es decir, concentrando cada vez más mercado tanto en Argentina como en Brasil, hasta la crisis del 2008. A partir de entonces lo que empieza a surgir es que, y hay digamos, un indicador básico para eso, que es medir cuánto tienen las cuatro primeras empresas del total del mercado, para medir un poco la concentración. Y uno ve que esa medida, C4, empieza a crecer hasta el 2008. A partir de entonces empieza a decrecer llamativamente, porque uno dice, che, un mercado que se desconcentra pasa algo, hasta el 2015, donde vuelve de nuevo a concentrarse. Lo que pasó ahí en ese lapso es que la crisis del 2008 impactó muchísimo en lo que es las empresas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, las cuales, se ven después en otros textos, empezaron a remitir utilidades, remitir liquidez a sus empresas matrices, porque las empresas matrices estaban con muchas dificultades, habían quedado totalmente pegadas a la crisis del 2008. Entonces, las empresas locales, en vez de invertir, las filiales, ¿no? En vez de invertir, lo que hicieron es remitir utilidades para salvar a su casa matriz. Y eso fue una oportunidad para que otras empresas, en parte argentinas, ¿no? Estuvieran creciendo en ese momento. Una de las empresas fue Vicentín, digamos, hay varias empresas argentinas que están metidas también en ese mercado. Vicentín fue de la que más creció, incluso se metió en varios años entre los primeros exportadores de aceite. AGD también, ¿no? General Dehesa. Hay varias empresas argentinas. Hay muchísimas más empresas argentinas peleando en los primeros puestos de exportaciones y de producción en Argentina que empresas brasileñas que lo hacen. En Brasil tenés empresas como Amaggi, como ese tipo de empresas, pero que son más bien segundones, ¿no? Vienen muy atrás de las cuatro primeros grandes de occidentales que yo les comentaba. Argentina en eso tiene cierta especificidad, ¿no? Se van cruzando cada vez más los argentinos en el medio del pelotón que está en la cabeza. Bueno, eso como una cuestión bastante específica y a partir de 2015, cuando ya salen un poco para adelante las empresas, ahí les puse, creo que hay unos datos de lo que sería las ganancias de las empresas, de esas empresas grandes a nivel global, ¿no? Les digo, donde se ve que ellos a partir del 2008 empiezan a tener dificultades, ¿no? Para tener una perspectiva completa. A veces uno suele pecar de marxista y decir, se la llevan todas, qué sé yo, qué sé cuánto. No, hubo un problema con respecto a las ganancias de las grandes empresas, de las grandes traders, a partir del 2008, que se ve reflejado en los datos, ¿no? Que es un invento, y que eso explica la caída de la concentración en esos años. Después, otro punto que me parece importante es obviamente toda la innovación tecnológica que empieza a aparecer alrededor de la soja. Empiezan a aparecer en el 96 la habilitación del glifosato de Monsanto, que el glifosato de Monsanto eh, es un químico que mata todo, salvo, incluso te mata, digamos, los yuyos, lo que sea, salvo la semilla resistente al glifosato que te la vende ¿quién? Monsanto. Entonces ahí se arma un poquito de ese combo en el cual se arma todo un lío por el tema de las semillas, porque lo que quiere Monsanto es que vos le compres las semillas y lo que tradicionalmente se hace en el campo es que la semilla, digamos, de una cosecha, vendes todo salvo una parte y esa parte es la que vos sembrás, lo que se hizo históricamente en la historia de la humanidad. La gran discusión de Monsanto es que dice, no, vos no podés
quedarte una parte de la semilla para volver a plantarlas, me tenés que pagar a mí regalías porque estás usando tecnología mía, ¿sí? Entonces, en ese conflicto que todavía está abierto, que es uno de los grandes, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar las cosas que aparecieron en el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que firmó el gobierno a fin de año pasado, ese tema aparece, ¿no? Como que, che, tiene que resolver todo lo que es propiedad intelectual, tiene que resolverlo. Y es eso. E incluso habían llegado a, Monsanto había llegado a pensar semillas que se autodestruían, es decir, que semillas que crecían, pero que vos no podías volver a plantarlas, como que no funcionaba la forma de replantarlas, ¿no? Bueno, nada, para que se den cuenta, ahí está el texto de Hernán Braue y Stuart, de que hablan de eso, de la renta tecnológica que surge de las discusiones por esa renta tecnológica, que surge en un ámbito que uno diría bastante poco propicio este, para la tecnología, que es el campo, un sector que uno dice, bueno, es tradicional, simplemente es tirar de semilla y que crezcan. Bueno, no, hay muchísima tecnología importada. Tal es así que generó bastante discusiones. Hay toda una literatura de Bizan, de Anjou, de Mercedes Campi, que es una literatura que habla de todo lo que es la cuestión de la tecnología. La idea que tienen ellos es, para citar a Bizan, de que es una industria a cielo abierto, todo lo que es la soja, por la cantidad de tecnología que tiene incorporada. Y ahí se cita, obviamente, todo lo que es las semillas, todo lo que es transgénicas, todo lo que es el glifosato, todo lo que es también la siembra directa que es una nueva forma, digamos, de hacer la labranza, todo lo que es, obviamente, la maquinaria, porque también tiene que cambiar la maquinaria, porque también lo que tiene la soja es que cambian las escalas. La soja también es un producto que te termina dando ganancias en cantidades. Entonces lo que se hace muchas veces es que, y ahí aparece un cambio en la estructura social, ¿no? De todo esto, es que la soja es el producto que tal vez menos mano de obra requiere, mucho menos que el maíz, mucho menos que los animales. Entonces, al desplazar un poquito, al expandirse la soja, se desplazan los animales, se desplazan otros cultivos más mano de obra intensivo. Lo que empieza a pasar es que, número uno, hay una especie de movimiento de trabajadores agrarios hacia las ciudades porque no, este, simplemente no hay laburo, ¿no? Se ha cambiado por algo que necesita menos de trabajo, con menos requerimiento de trabajo. Entonces es un primer fenómeno. Y el segundo fenómeno es, atado a esto de los pools de siembra que yo les comentaba, de que se desalambra, ¿no? Antes lo que eran las vacas y los bichos necesitan alambrar, obviamente, para que no se vayan y todo eso. Se necesita abrir cada vez más y juntar a varios campos linderos para empezar a trabajar con grandes escalas y empezar a trabajar con un esquema de contratistas. Los contratistas es gente que alquilan las maquinarias. Y todo esto empieza a tener un tenor, empieza a cambiar mucho, porque ya no es el dueño del campo el que se dedica efectivamente a eso, sino que como muchas veces no tenés la escala óptima, para decirlo así, para que eso funcione, te conviene alquilar tu campo a un contratista financiado por esos pools de siembra un tipo que te termina armando todo el esquema productivo. Y entonces el que antes era el chacarero, ¿no? Con 100 hectáreas, 200, 300 hectáreas, se vuelve un rentista. Se vuelve un tipo que
directamente alquila su campo, va a vivir a la ciudad o sigue yendo, sigue viviendo ahí en la casa, pero alquiló el campo. ¿A cuánto lo alquiló? A X quintales, y ya con eso él está hecho, ¿sí? Pero ahí también va cambiando la estructura, y la subjetividad del tipo que ya no labura, porque termina siendo un rentista, y aparecen, bueno, los Grobocopatel, ¿no? Los empresarios un poquito del campo, esta gente que efectivamente cambia la fisionomía y tal vez tiene otra cabeza para efectivamente incorporar tecnologías, para incorporar novedades en un campo que generalmente no está muy metido en estas cuestiones, salvo la maquinaria, generalmente está más reacio a los cambios. Entonces, bueno, efectivamente empieza a haber un salto en la productividad en muchos lugares, mucha gente se empieza a dar cuenta que la soja es el negocio. Entonces, a partir de ahí va creciendo la cantidad de terrenos ocupados por la soja, desplazando los animales que se van yendo más para Córdoba. Y a partir de ahí se va armando, ¿no? Lo que es la sojización, lo que después se va a empezar a llamar la sojización del campo. Es decir, que ya no hay en la pampa húmeda lugares donde no haya soja. Lo más eficiente, lo que es más fácil, lo más conveniente es hacer soja. Y obviamente, este, un gran aliciente para llevarse, dejarse llevar por el esquema de sofisticación, es que empieza a aparecer una demanda cada vez más fuerte, que es la demanda asiática, entre otros la demanda china, ¿no? Una demanda que va a ir creciendo, que en el siglo XXI ese incremento de la demanda va a generar un boom de precios. Los precios después lo veremos, porque tenemos una clase sobre cómo se definen los precios, si lo definen las finanzas a nivel internacionales, si lo definen los fundamentals, como se dice, es decir, oferta, demanda y stock. Pero que haya un incremento de la demanda, obviamente tira los precios para arriba, y es el famoso boom de precio de la primera década de este siglo, que va a ser muy importante para, bueno, numerosos países, entre otros nuestros, para resolver un montón de líos que habían quedado de los gobiernos neoliberales, nosotros o Brasil. Y entonces, de alguna forma, va a mejorar la situación del país. Crecen muchísimas las exportaciones. Piensen esto, se llegan a duplicar las exportaciones entre el 2003 y 2006. Pasamos de 25 mil millones de dólares de exportaciones a 50 mil millones de dólares de exportaciones, ¿sí? Y eso en gran parte se debe a incremento de precios, sobre todo de la soja. Un poco de cantidades también, pero sobre todo un incremento de precio de la soja. Y obviamente al duplicarse las exportaciones, lo que le permitió a ese gobierno es simplemente pagar cash la deuda externa. Para ponerlos un poquito yo lo suelo decir eso cuando me toca hablar del tema de la deuda, es como si pasáramos, más o menos para que tengan una idea, ¿no? La deuda en su momento era 14 mil millones y las exportaciones 25 mil millones. Al pasar a 50 las exportaciones, te quedaba un remanente de 10 mil millones de dólares para pagar, que es lo que hace Néstor Kirchner. Es decir que pasamos una deuda que era 70%, 60% de las exportaciones, a una deuda que era el 20% de las exportaciones. Es como si hoy, cuando Macri toma la deuda con el FMI en su momento, 44 mil millones de dólares, se exportaba 70 mil millones de dólares. Es decir, también una relación similar, una relación de 60% más o menos de deuda sobre exportación, que es más o menos lo que seguimos debiendo con el Fondo Monetario. Si se duplicara las exportaciones a 140 mil millones de dólares, ¿sí? Y se llegara a reducir la deuda hasta 30 mil millones de dólares,
estaríamos en las mismas condiciones en que estuvo Néstor Kirchner para pagar incluso cash, eventualmente este, lo remanente con el FMI. Lo cual uno dice, bueno, qué escenario improbable, verificar la deuda externa, llegar a 140.000 millones de dólares. No obstante, lo que está pasando con Vaca Muerta es que las expectativas es que en el 2030 lleguemos a números de 140.000 millones de dólares de exportación, em, lo cual, bueno, nos abriría efectivamente esa solución que yo le dije. Es un escenario, ¿no? Pero para que se den cuenta un poquito y pongamos en términos actuales lo que ocurrió en ese momento. Entonces, bueno, ahí un poquito hablar de todo esto. Hay una parte de la logística también que me parece importante mencionarlo. Eh, Se privatizan los trenes, ¿no? Ustedes saben, en los años 90 la parte de trenes de carga se la entregan a muchas empresas, una de las cuales Aceitera Federal de ESA, por ejemplo, la que pasa por Córdoba, lo cual tiene sus bemoles porque le sirve a ellos, obviamente, porque tienen un tren pro, porque entonces ponen un precio, o sea, al costo mueven sus propios granos, pero lo que pasa es que muchas veces si viene otra empresa y dice, che, quiero usar el tren, le cobran carísimo. Entonces termina siendo eficiente para ellos, pero en términos de lo que es el sistema, termina siendo ineficiente, ¿no? Es un poco obviamente lo que pasa con las privatizaciones, termina siendo un problema. Y eso, bueno, es un tema que desarrollé bastante en la tesis, me pareció súper interesante, y sobre todo lo que se viene a futuro, porque una cosa es tener eh, la mitad de tu producción en un radio de 400 kilómetros de tus puertos, que es lo que pasa con Argentina, eh, que cuando vos lo tenés a menos de 400 kilómetros de puerto, te sirve el camión tal vez más que el tren, ¿no? En relación de costos. Pero si lo tenés a más de 400 kilómetros, ya sí te sirve más el tren. Y ahí tenemos más problemas. Pero dentro de todo el problema es menor porque nosotros tenemos todo cerca del puerto. Lo que le pasa a Brasil, por ejemplo, es que si bien ellos tienen como dos polos fuertes de soja, tienen la parte del sur, que también están cerca, es un caso como el de La Pampa, está cerca del puerto de Santos, de Paranagua y todo eso, pero también tiene a Manaus, a Mato Grosso, que es más en el centro del país. Y el problema de Mato Grosso es un problema de logística. Ellos tienen muchísimas dificultades para trasladar la soja de ahí hasta los puertos, ¿sí? Si bien lo hacen y ellos haber encontrado un segundo polo sojero les permitió duplicar su producción, algo que nosotros no pudimos porque no hay otro polo posible en Argentina. Eh, Están con ese problema logístico bastante grave. Imagínense que son camiones que van y vienen durante 1.500 kilómetros, ¿sí? Es como si tuviéramos que traer cosas de, no sé, de la zona del noreste, del noroeste, digo, ¿no? De Catamarca, Tucumán, Salta. Imagínense que ahí tuviéramos una segunda Pampa. La ruta 9, que es la que lleva allá, se estaría estallada. Bueno, eso es un poquito lo que les pasa a los vecinos. Entonces el tema de la logística como algo importante y a futuro para Argentina me parece algo importante, pues si se desarrolla cada vez más allá de la cuestión del sector que tratamos, si desarrollamos cada vez más la zona patagónica y la zona minera andina, entonces vamos a tener esos temas de logística van a empezar a ser cada vez más importantes. Vamos a tener que traer cosas de Neuquén, de Mendoza, de Catamarca, Salta, Jujuy, ¿cómo hacemos? ¿No? Si los tres están en buenas condiciones. Entonces ahí justamente es seguramente un desafío para un próximo gobierno, no pero que no va a hacer nada, pero un gobierno peronista que pueda resolverse y poner mucha plata ahí. Es un sector que incluso puede ser un sector de punta para Argentina.
Bueno, no sé si hay algunas preguntas sobre esto, que más o menos era simplemente un panorama de estas clases. Bueno, No. hemos hecho todo para lo hicimos bien esta vez. Así que, bueno, si les parece, si no hay más preguntas, bueno, lo subimos después, lo voy a subir para la gente que no pudo estar. Y bueno, nosotros nos encontramos en 2 semanas. Ok, gracias. Muy bien. Saludos. Listo. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Gracias. Buen día. Buen día.